En los inicios que se hacían este tipo de diseño, se tomaba en cuenta solamente las pérdidas de presión en el fondo del pozo. A medida que se fueron añadiendo entonces nuevos sistemas computarizados matemáticos, se empezó a estudiar las pérdidas de presión en diferentes puntos, desde el yacimiento hasta el separador. Estos puntos de estudio son llamados nodos. En este caso les quiero traer un ejemplo donde el nodo o el punto de estudio va a estar en el cabezal del pozo. Entonces tenemos el balance de energía en el cabezal del pozo. Para entender entonces esto tenemos que explicarles el siguiente diagrama, en el cual tenemos el yacimiento como la unidad que aporta el fluido, en este caso sea petróleo o gas natural. Tenemos la completación del pozo, que son todos los accesorios que se bajan en el pozo necesarios para que el pozo pueda entonces estar en las condiciones de producción. Luego tenemos el pozo en el que va a estar anclado una línea de flujo, que es esta parte, esta línea azul que está aquí. Todo esto va a ser la línea de flujo, desde el fondo del pozo hasta superficie, hasta que el fluido como petróleo y gas natural pueda ser entregado al separador de fase. Ahora bien, fíjense que tenemos 1, el yacimiento, 2, la completación, 3, el pozo y 4, la línea de flujo. Entonces, entre estos 4 puntos tenemos un punto inicial, que es el que aporta el fluido, y un punto final, que es el separador, el cual recibe el fluido. Podemos tener diversos puntos de estudio. Para este caso elegimos un punto de estudio como el cabezal del pozo. Ahora bien, vamos a calcular la presión que llega al cabezal del pozo. Esa presión, como llega, es la oferta. A esa la vamos a llamar la presión de fondo fluyente. ¿Cómo se calcula? La presión estática del yacimiento es positiva. ¿Por qué? Porque es la presión que está aportando el yacimiento. Todo lo que aporte va a ser positivo y todo lo que sea demanda va a ser negativo. ¿Ok? Ahora bien, la caída de presión en el yacimiento va a ser negativa, porque es la presión que se demanda para poder los fluidos como petróleo y gas natural empezarse a mover dentro del yacimiento hasta llegar a la completación. La caída de presión en la completación, delta PC, va a ser negativa. ¿Por qué? Porque la completación aquí, todos los accesorios van a demandar una presión, por lo tanto va a ser negativa. Y tenemos la caída de presión en el pozo, ya que dentro del pozo también se va a demandar una presión, entonces va a ser negativa. Por lo tanto, la presión de fondo fluyente que llega al cabezal del pozo va a ser la presión estática del yacimiento positivo, menos la caída de presión del yacimiento, menos la caída de presión en la completación, menos la caída de presión en el pozo. Ahora, vamos a evaluar todo lo que está después del cabezal del pozo, que es la línea de flujo y el separador. Para esto entonces nos vamos a ubicar aquí, en la presión de salida. Ahora, ¿quién va a ser la presión de salida? Para este caso la presión de salida va a ser la demanda, lo que se va a demandar. Ahora, la presión de fondo fluyente después del cabezal del pozo, todo lo que sea demanda va a ser positivo. ¿Y qué es lo que me demanda aquí? Lo que me demanda aquí es la línea de flujo, que va a demandar presión, y el separador, que es el que va a recibir el flujo. Por lo tanto, la presión de fondo fluyente va a ser igual a la presión en el separador positivo, porque demanda, más la caída de presión en la línea interna de flujo, porque también demanda.